Bien, este es el trabajo recuperatorio del examen que tienen que entregar como fecha límite el viernes, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata por si es que queda alguna duda. En el punto 1 tienen que clasificar con estas características, es decir, cuáles de estos ángulos son agudos, cuáles son obtusos, cuáles son llanos, cuáles son ángulos rectos, ángulos nulos, ángulos de un giro o ángulos cóncavos, ¿sí? Entonces, vamos a compartir una pizarra y vamos a identificar estas características apoyándonos en gráficos, ¿sí? Bien. Entonces, una de las características es el ángulo, esperemos un segundo, es el ángulo agudo, ¿sí? Como dijimos ya muchas veces, el ángulo agudo es menor a 90 grados, menor a 90 grados. Y tiene la característica de ser como la punta de un lápiz, ¿sí? De ser cerrado, como el pico de un pájaro, ¿sí? Tiene que tener esa característica, tiene que estar cerradito. Entonces la amplitud es esta, ¿sí? Es chica, es la punta de un lápiz, el pico de un pájaro, no sé. Las escuadras, ¿sí? Que son de esta forma, bueno, tienen dos ángulos agudos, ¿sí? Bien. Después tenemos el ángulo recto, que mide exactamente 90 grados. Este ángulo, nosotros le decíamos, tiene forma de L, ¿sí? Sea en la forma que sea, siempre va a tener la L en su forma, ¿sí? Estos son ángulos rectos, ¿bien? Entonces, fíjense como el ángulo agudo es más chiquito a un recto, por ser menor a 90 grados. Este es el recto, este es el agudo. Entonces, el agudo tiene que ser más cerrado que la L, ¿bien? Ahora, si nosotros representamos al ángulo obtuso, es mayor a 90, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar más abierto que la L, ¿sí? Va a ser como una L acostada, que nosotros decíamos una repusera, ¿sí? ¿Ven cómo es más grande que la L? Entonces nos quedaría así la amplitud. Después tenemos el ángulo llano, ¿bien? El ángulo llano es el que forma exactamente 180 grados. Por lo tanto, es el ángulo que forma una recta, ¿sí? Está formado por una recta también. Entonces, vamos a tener un centro y va a estar el ángulo que forma la recta. Va a ser la mitad de una circunferencia también, ¿sí? Bien. El ángulo, después tenemos el ángulo de un giro, que es el ángulo que da completamente una vuelta. Entonces yo voy a estar así y el ángulo va a empezar de un lado y va a terminar en ese mismo del otro. ¿Sí? Acá tengo el centro del ángulo. Es el que da completamente un giro, el que se cierra, ¿sí? Porque después tenemos el otro tipo de ángulo que es el cóncavo. El cóncavo va a ser casi un giro. Entonces va a estar así y va a hacer todo esto. Va a cerrar casi la circunferencia, ¿ven? En el ángulo de un giro yo llego a formar toda la vuelta, en el cóncavo no, casi llego a formar la vuelta, ¿sí? Entonces, junto a estos gráficos ustedes tienen que comparar con la fotocopia que yo les di, de qué ángulo se trata, ¿sí? Si se trata de un ángulo agudo, obtuso, recto, cóncavo, ¿sí? O llano, ¿bien? Eso es lo que tienen que hacer en el punto 1. En el punto 2 me tienen que decir qué parejas
forman ángulos complementarios. Entonces, recuerden que ángulos complementarios eran dos ángulos que juntos sumaban 90. Entonces, acá, fíjense los números que tienen. Tienen el 13, el 77, 90, 45, 90, 30, 135 y 60. ¿Con cuáles dos de estos números yo puedo formar 90? ¿Sí? Puedo sumar hasta 90, usando dos nada más. Que no me sobre ni me falte nada, justo 90. También tienen que encontrar otras dos parejas que formen ángulos suplementarios. Los suplementarios juntos suman 180. Entonces, ¿con cuáles de estos dos números yo puedo formar 180? Puedo sumar hasta 180. Me tienen que quedar escritas cuatro parejas, ¿sí? Miren, por ejemplo, estos y estos, ¿sí? De a dos, agrupar de a dos. Entonces van a tener dos grupitos en donde los dos van a tener que sumar 90 y otros dos grupitos donde los dos van a sumar 180. ¿Cuáles de estos dos números juntos forman 180 dos veces? ¿Qué pasa? No se repiten los números. No puedo usar el 90 con el 77 y también usar el 90 con el 35. ¿Sí? Bueno, justo en este caso hay dos ángulos 90, así que sí van a poder usar el 90 dos veces. Pero, por ejemplo, el 77, que es uno solo, no lo puedo emparejar con el 30 y después también con el 13. Cada uno tiene que tener su propia pareja, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido. Después tenemos el punto 3, que fue el más, del que más recibí consultas, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo similar, un ejercicio similar a este. Entonces, vamos a tener un triángulo. Así, por ejemplo, ¿no? Ahí. Tengo de información, tengo que este ángulo, a ver cómo... espérenme. Bien. Este ángulo, por ejemplo, mide 110 grados. Este ángulo de acá lo voy a llamar Z. A este lo voy a llamar Y. Y a este lo voy a llamar, a este lo voy a llamar X, perdón, y a este lo voy a llamar Y. ¿Sí? X, Y, Z. Bien. Este ángulo de acá mide 25 grados. Y listo, esa es toda la información que yo tengo. ¿Qué pasa? ¿Cómo encuentro los valores de Y, X y Z? Por un lado, como decíamos recién, un ángulo que forma toda la semicircunferencia, es decir, que está formado por una recta, nosotros sabemos que en total suma 180. Si yo digo que esta partecita de acá, vamos a ponerle el violeta, que el violeta es de 110, entonces el violeta más X me tiene que dar 180. Bueno, 180 menos 110 me va a dar la respuesta. 0 menos 0, 0, 8 menos 1, 7, 1 menos 1, 0, nada. Entonces, ¿qué me quedó? 70. 70 grados son los que faltan. Por lo tanto, la X vale 70 grados. ¿Sí? Es lo que me faltaba para completar los 180. X vale 70. Ya tenemos el valor de este de acá adentro, así que volvemos a aplicar lo mismo, ¿sí? La suma de estos dos tiene que dar 180, ¿bien? Entonces yo ya tengo 25 grados. Me falta saber cuánto le tengo que agregar, ¿sí? A los 25 para llegar al 180. Bueno, 180 menos 25. 0 menos 5 no puedo, le pido al compañero, me quedan 10, son 5. 10 menos 5, 5. 7 menos 2 también es 5. 1 menos nada, 1.
155, por lo tanto, es lo que me faltaba para llegar a los 180. Entonces, el ángulo Z es de 155 grados. Por último, tengo que encontrar el valor de I. ¿Qué pasa acá? Yo ya tengo este de acá adentro, este de acá y me falta I. Bien. Los tres juntos, porque son ángulos de un triángulo, los tres juntos suman 180 grados. Entonces volvemos a lo mismo. Tengo 25, tengo 70, me falta un numerito para llegar a los 180. Bueno, por un lado puedo sumar ese 25 más 70 para saber cuánto tengo en total. Acá me queda 5 y acá me queda 9. Tengo 95 grados. A esos 95 grados me están faltando una cantidad para llegar a los 180. ¿Cómo calculo? Y bueno, 180 menos 95. A este no puedo, le tengo que pedir al compañero, me quedan 10. 10 menos 5, 5. 7 menos 9 no puedo, le tengo que pedir al compañero. 17 menos 9 serían 8. Perdón, 6. 8. 8, chicos, 8. 85. Entonces, me quedó el 0. A 0 le saco nada, 0. 85 grados, ¿sí? 85 grados son los que me faltan, por lo tanto, 85 grados es el valor de I. 85. Y ya encontré el valor de los tres. Entonces, lo importante acá es que ustedes se den cuenta de que dos ángulos juntos que forman un lado o una recta están sumando 180. Y a su vez, los ángulos interiores de un triángulo, los tres suman 180. ¿Sí? Eso se resuelve de esa manera. Entonces ahora vamos a continuar. ¿Ven que acá tenemos lo mismo? Acá tengo el 145 con este de acá, que es la X, juntos suman 180. Bueno, ¿cuánto le falta 45 para llegar ¿cuánto le falta al 145 para llegar al 180? Lo mismo acá. Y después otra vez aplicamos la propiedad de la suma de ángulos interiores de un triángulo. Bien. Punto 4 dice, clasificar los ángulos. Otra vez, agudo, recto, llano, obtuso. ¿Sí? En realidad van a tener agudos, obtusos y rectos. ¿Sí? Esas tres clasificaciones, agudo, recto, obtuso. Tres, acá se tienen que repetir esas palabras, agudo, recto o obtuso. No inventen ninguna otra, esas tres palabras, ¿sí? En el punto 4 volvemos a lo mismo. Acá tenemos ángulos complementarios, forman la L. La L recordemos que es de 90 grados. Entonces, 25 más este número me tiene que dar 90. 42 más este número me tiene que dar 90. 19 más este número también me tiene que dar 90. 35 más este número ahora me tiene que dar 180, porque fíjense que está formando la recta. Entonces, 35 más este número, 180. 110 más este número, 180. ¿Sí? Bien. Por último, tenemos acá que identificar vértices, diagonales y escribir los nombres de los polígonos. Recuerden que los nombres eran cuadrado, triángulo, pentágono, hexágono, decágono, dodecágono, me faltó heptágono, octágono, ¿sí? Octágono, decágono y dodecágono, ¿sí? Tenemos esa variedad. Entre esos tenemos que tratar de identificar cuál es cada uno. Recuerden que los nombres se variaban según la cantidad de lados que tenía cada polígono, ¿bien? Y por último, área y perímetro de los polígonos. Tenemos dos polígonos regulares, así que la forma de calcular el área y el perímetro de los polígonos es la siguiente. Como ya lo vimos varias veces, yo puedo tener un polígono regular acá,
Vamos a hacer en este caso un pentágono que va a tener 5 lados, ¿sí? Y ustedes tienen de información la apotema, la conocen a la apotema, ¿sí? Bien. Entonces, yo por ejemplo voy a tener esta apotema que va a medir 4 y este lado va a medir 3, ¿sí? Si es un polígono regular, todos sus lados van a medir 3. Por lo tanto, el perímetro, que es la suma de los lados, de todos los lados, va a ser 3 más 3 más 3 más 3 más 3. O el resumen, 3 por 5. 3 por la cantidad de lados, que en este caso son 5 lados. El perímetro entonces es de 15 centímetros, ¿sí? Ahora, el área, acuérdense que usaba una fórmula. Yo tengo que calcular para el área, se lo voy a hacer de manera simplificada, que ustedes lo puedan replicar en otro ejercicio. La base, esta es la base, esta es la apotema, ¿bien? Tengo que multiplicar base por apotema dividido 2 y a todo eso lo multiplico por la cantidad de lados de la figura. Entonces, vamos a hacer la base vale 3, la apotema vale 4 y lo tengo que dividir por 2. 3 por 4 me da 12, 12 dividido 2 me da 6. Ahora, a este resultado, que sería esa cuenta que está en paréntesis, le tengo que multiplicar la cantidad de lados totales. Esta figura dijimos que tiene 5 lados, así que a ese resultado, que es el 6, lo vamos a multiplicar por 5. 6 por 5 me da 30. 30 centímetros cuadrados es el área de este pentágono, ¿sí? Entonces, usen esta forma uy, para poder representar el área de lo que falte, ¿sí? Son polígonos regulares, por lo tanto, el valor de la base que yo ya se los doy, el valor del apotema que yo ya se los doy, lo multiplican, a eso lo dividen por 2 y lo multiplican por la cantidad de lados. Y ahí ya les queda, ¿sí? Bueno, espero que este videito haya servido, espero sus construcciones para el viernes a más tardar, el que lo tenga antes mejor, y cualquier cosa me están escribiendo, ¿sí?